Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe, un programa en el que tratamos temas que nos ayudan a permanecer firmes en nuestra fe católica hasta el final, tanto en nuestro modo de pensar como en nuestro modo de vivir. El día de hoy vamos a hablar de la tercera aparición del ángel a los videntes de Fátima. Y es uno de los mensajes, creo yo, más importantes que se nos revelan en toda la experiencia de apariciones de Fátima. Un mensaje importantísimo y muy actual sobre lo que la Iglesia cree acerca del sacramento de la Eucaristía. Antes de pasar a este tema, les invito a que se suscriban a este canal, que le den clic al botoncito rojo que dice suscribirse o suscribirme, que le den like a este video dándole un clic al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba, que le den clic también a la flechita que dice compartir para que este mensaje pueda llegar a mucha gente. Pues vamos a pasar al tema de hoy. Hemos estado hablando en los últimos episodios sobre las experiencias que tuvieron los niños videntes de Fátima, Jacinta, Francisco, que ya son santos, y Lucía, que murió hace algunos años y todavía la Iglesia no la declara santa, pero sabemos que vivió una vida de santidad. A estos tres pastorcitos se les apareció la Santísima Virgen María en 1917, pero un año antes les envió un ángel, y el ángel se les apareció 3 veces durante el año de 1916. Les invito a que vean los otros 2 videos en los que hablamos de las apariciones primera y segunda del ángel a los niños. Hoy vamos a hablar de lo que sucedió en la tercera aparición, que a mí me parece la más importante en cuanto a contenido doctrinal y muy actual para nosotros. Cuenta así Lucía en sus memorias. Ella dice que en el otoño de 1916 estaban estos 3 niños cuidando las ovejas, porque eran pastores, y habían ido al lugar de la primera aparición, donde había ocurrido la primera aparición del ángel en la primavera del mismo año. Era un lugar llamado El Cabezo. Ellos estaban rezando, los niños estaban rezando la oración que el ángel les había enseñado en aquella primera aparición, una oración para adorar a Dios en la que se menciona la fe, la esperanza y la caridad. Pueden ver el video que hicimos sobre esta primera aparición. Dice Lucía: estando pues allí, se nos apareció por tercera vez, portando en la mano un cáliz y sobre él una hostia, de la cual caían dentro del cáliz algunas gotas de sangre. Muy bien, pues esta tercera vez el ángel se aparece, pero no viene solo. Trae una hostia y un cáliz. Sobre el cáliz estaba la hostia y de la hostia caían algunas gotas de sangre. Esta visión que tuvieron los niños nos recuerda la doctrina católica sobre el santo sacrificio de la misa, sobre la Eucaristía en la misa. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo ofreció en la cruz su sacrificio redentor. Él pagó el precio de nuestro rescate y lo pagó con su sangre. En la cruz, el cuerpo de Cristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pues ese sacrificio de la cruz se actualiza para nosotros en la Santa Misa. Por eso la misa es tan importante para todos los católicos, es central, porque de todo lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra, lo más importante fue que ofreció su sacrificio por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, las puertas del cielo están abiertas para todo aquel que quiera entrar, para todo aquel que quiera seguir a Jesucristo en esta vida, obedeciendo sus mandamientos, viviendo según su palabra, imitando sus ejemplos. Pues todos nuestros sacrificios, todo lo que nosotros le podemos ofrecer a Dios, vale porque se une al sacrificio de Cristo. Pero es interesante este aspecto de la visión, que de la hostia caían gotas de sangre sobre el cáliz, porque nos recuerda precisamente el misterio de la cruz de Cristo. Y yo quiero compartirles de el Concilio de Trento
que fue uno de los concilios más importantes en la historia de la Iglesia en el siglo XVI, se realizó para responder a la crisis tan grande que provocó el protestantismo en Europa. En el Concilio de Trento se reafirmaron con mucha claridad muchas doctrinas católicas que los protestantes estaban negando, entre ellas la doctrina sobre el santo sacrificio de la misa y sobre la Eucaristía. Quiero compartirles estas definiciones dogmáticas, quiere decir que lo que dice aquí el concilio es doctrina católica que todos debemos de creer, asentir para permanecer dentro de la Iglesia. Es la Madre Iglesia que nos educa a través de estos documentos del Concilio de Trento y nos enseña lo que la Iglesia siempre ha creído acerca del santo sacrificio de la misa. Y vamos a ver cómo la visión que tuvieron los niños en Fátima está en perfecta consonancia con la fe católica sobre el sacramento de la Eucaristía. La sesión 22ª del Concilio de Trento, que se realizó el 17 de septiembre de 1562, trató sobre el tema del santo sacrificio de la misa. No voy a leer todo el decreto que se realizó en aquella sesión, pero voy a leer algunos párrafos que nos interesan. Tengan presente la visión que tuvieron los niños. Una hostia sangrando, la sangre cayendo sobre el cáliz. Dice así este documento del Concilio de Trento: el Dios y Señor nuestro, aunque había de ofrecerse una sola vez a sí mismo a Dios Padre en el altar de la cruz, con la interposición de la muerte, a fin de realizar para ellos la eterna redención, como sin embargo no había de extinguirse su sacerdocio por la muerte, en la última cena, la noche en que era entregado, para dejar a su esposa amada, la Iglesia, un sacrificio visible, como exige la naturaleza de los hombres, porque por el que se representara aquel suyo sangriento que había una sola vez de consumarse en la cruz, y su memoria permaneciera hasta el fin de los siglos, y su eficacia saludable se aplicara por la remisión de los pecados que diariamente cometemos, declarándose a sí mismo constituido para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, y bajo los símbolos de estas mismas cosas los entregó para que los tomaran a sus apóstoles, a quienes constituía sacerdotes del Nuevo Testamento, y a ellos y a sus sucesores en el sacerdocio les mandó con estas palabras: hagan esto en memoria mía, que lo ofrecieran. Así lo entendió y enseñó siempre la Iglesia. Muy bien, lo que está diciendo aquí el Concilio de Trento en su definición dogmática es que en la última cena Jesús quiso dejarle a su Iglesia un sacrificio visible, como conviene a la naturaleza de los hombres. Nosotros no somos ángeles, tenemos sentidos, captamos las cosas a través de nuestros sentidos, a través de nuestro cuerpo. Por eso necesitábamos un sacrificio visible. La mayoría de los católicos no estuvimos presentes en el momento en que Cristo se ofreció por nosotros en la cruz. Jesús quiso dejarnos un sacrificio visible y nos dejó la Santa Misa, instituyó en la última cena el santo sacrificio de la misa. Y son interesantes estas palabras, hermanos, porque yo sinceramente casi nunca he escuchado quien explique esto que dice el Concilio de Trento, que en la última cena Jesús ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre. Casi siempre que se habla de la última cena se dice que Cristo les dio su cuerpo y su sangre a los apóstoles como alimento. Pero aquí hay algo muy interesante. Antes de darse a los apóstoles como alimento, Jesús ofreció al Padre. Y esto lo dice dogmáticamente el Concilio de Trento. El rito que se hizo en la última cena fue ya un sacrificio, anticipando el sacrificio cruento
cruento significa con derramamiento de sangre, que se iba a realizar al día siguiente. Jesús ofrece en la última cena a Dios Padre su cuerpo y su sangre, bajo las especies del pan y del vino. De manera que la Santa Misa es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Dice más adelante este mismo decreto del Concilio de Trento: y porque en este divino sacrificio que en la misa se realiza, se contiene e incruentamente se inmola aquel mismo Cristo que una vez se ofreció él mismo cruentamente en el altar de la cruz, enseña el Santo Concilio que este sacrificio es verdaderamente propiciatorio, es decir, que sirve para el perdón de los pecados. Sigue adelante: y que por él se cumple que si con corazón verdadera y recta fe, con temor y reverencia, contritos y penitentes, nos acercamos a Dios, conseguimos misericordia y hallamos gracia en el auxilio oportuno. Muy bien, entonces volvamos a la visión que tuvieron los niños. El ángel les muestra la hostia sangrando. Esas gotas de sangre que caen de la hostia hacen referencia clara a Cristo colgando en la cruz, porque en la cruz el Señor derramó su sangre por nosotros. Lo que se nos dice allí a través de esta aparición es que en el santo sacrificio de la misa se actualiza verdaderamente el sacrificio de la cruz de Cristo. Nosotros, cuando vamos a la misa, recibimos los frutos que Jesucristo ganó para nosotros en el sacrificio cruento que realizó en la cruz. En la misa se ofrece Cristo al Padre para el perdón de nuestros pecados. Pues esta es una visión que tuvieron los niños que está, como dije antes, en perfecta consonancia con la doctrina católica sobre la Eucaristía. Vamos más adelante, porque esto se va a poner más interesante todavía. Dice que, dejando el cáliz y la hostia suspensos en el aire, se postró en tierra y repitió 3 veces una oración. Pero vamos a ver, el cáliz y la hostia se quedan suspendidos en el aire. El ángel se postra. Postrarse quiere decir acostarse en el piso, poner la frente en el suelo también. En la primera aparición, el ángel no llevaba la Eucaristía y les había enseñado a los niños a orar de rodillas y con la frente pegada al piso, pero estaba de rodillas. Les enseñó una oración de adoración. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Eso lo había enseñado en la primera aparición. Ahora en la tercera aparición, cuando lleva la Eucaristía, el ángel de plano se postra en el suelo. ¿Por qué? Porque con eso quiere enseñar a los niños y a todos nosotros, a través del testimonio de los niños, cómo debemos adorar la Eucaristía, con qué respeto debemos nosotros estar ante la presencia viva de Jesucristo nuestro Dios y Señor en la Eucaristía. El ángel se postra porque la postración es un gesto de adoración, un gesto máximo que podemos ofrecer de adoración a Dios. Cuando nos postramos estamos tirados en el piso reconociendo que estamos ante el Ser Supremo, ante el Creador de todas las cosas, ante aquel al cual le debemos nuestra vida, nuestra existencia, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Cuando nos postramos delante de Dios, estamos sometiendo también nuestra voluntad a la voluntad de Él. Estamos aceptando que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas y le estamos dando a Él el culto que se merece de parte de nosotros, porque adorar a Dios es un mandamiento. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás, dice la Escritura. Pues el ángel se postra. Por eso es una gran enseñanza. El ángel se postra ante la Eucaristía. Vamos a escuchar ahora la oración que el ángel les enseña a los niños. Es muy lamentable, muy triste lo que se expresa aquí en esta oración.
y por eso debemos atender a este llamado que yo estoy seguro que es para todos nosotros los que vivimos en este tiempo de la historia. La oración que hizo el ángel fue la siguiente: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente. Nuevamente, ya estaba postrado, ya estaba adorando con el cuerpo, ahora adora a Dios con las palabras. Yo te adoro profundamente, adora a la Santísima Trinidad. Un solo Dios en tres personas distintas. Es muy interesante esto porque nosotros no creemos en una divinidad abstracta, en un Dios genérico. No, el único Dios verdadero es la Santísima Trinidad. Un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A este Dios, y no a dioses falsos, adora el ángel. Es el Dios en quien creemos nosotros. Yo te adoro profundamente. Continúa la oración. Y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra. Atención, ahí estaba el ángel frente a la Eucaristía, frente a la presencia viva de Cristo que estaba suspendido en el aire, la hostia y el cáliz. Pero el ángel dice que ofrece a la Santísima Trinidad el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra. No solamente suspendido ahí en el aire enfrente de los niños y del ángel, sino presente en todos los sagrarios de la tierra. La Iglesia cree firmemente que Jesucristo está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Nosotros no creemos que la Eucaristía es una representación de Cristo, un símbolo de Cristo. No, nosotros creemos firmemente que en la Eucaristía está presente real y verdaderamente Jesucristo completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es interesante que el ángel dice estas palabras expresamente porque aquí el ángel está expresando la doctrina católica ya señalada en el Concilio de Trento sobre la Eucaristía. Y les pido que me permitan leerles algunos párrafos de otro decreto del Concilio de Trento. Este es de la 13ª sesión del concilio, que se realizó el 11 de octubre de 1551. Es del decreto sobre el sacramento de la Eucaristía. Vamos a escuchar con atención lo que la Madre Iglesia nos enseña, lo que es la fe de la Iglesia, la fe que todos nosotros debemos profesar, la fe que hemos recibido de los apóstoles y que la Iglesia conservará hasta el fin del mundo. Dice así: primeramente enseña el Santo Concilio y abierta y sencillamente confiesa que en el augusto sacramento de la Eucaristía, después de la consagración del pan y del vino, se contiene verdadera, real y sustancialmente nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bajo la apariencia de aquellas cosas sensibles, porque no son cosas que repugnen entre sí, que el mismo Salvador nuestro esté siempre sentado a la diestra de Dios Padre, según su modo natural de existir, y que en muchos otros lugares esté para nosotros sacramentalmente presente en su sustancia, por aquel modo de existencia que si bien apenas podemos expresarla con palabras, por el pensamiento ilustrado por la fe, podemos alcanzar a ser posible a Dios y debemos constantísimamente creerlo. Está diciendo que nosotros, la fe de la Iglesia, toda la Iglesia católica cree firmemente que después de la consagración que sucede en la misa, se contiene bajo las especies del pan y del vino, real y verdaderamente y sustancialmente, a nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces la Eucaristía
es presencia real de Cristo, no es presencia espiritual nada más, no es presencia simbólica, no es algo que nada más representa a Cristo o nos recuerda a Cristo. En la Eucaristía está Cristo vivo. Ahora, de esto, de esta verdad, de esta doctrina, pues se deducen muchas otras cosas. Si Cristo es verdadero Dios, la Eucaristía recibe de parte de la Iglesia el culto de adoración que se le da solamente a Dios. Más adelante continúa diciendo este decreto del Concilio de Trento. Esta fue siempre la fe de la Iglesia de Dios, que inmediatamente después de la consagración está el verdadero cuerpo de nuestro Señor y su verdadera sangre, juntamente con su alma y divinidad, bajo la apariencia del pan y del vino. El pan y el vino ya no están allí. La sustancia del pan y el vino se va. Y ahora está el cuerpo y la sangre de Cristo. Quedan las apariencias, los accidentes externos del pan y del vino. O sea, se ve como pan, sabe a pan, pero ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Se ve como vino, sabe a vino, pero ya no es vino, es la sangre de Cristo. Pero aquí se expresa, en este texto que les acabo de leer, lo mismo, la misma verdad que dice el ángel en su oración. El ángel dice en la oración: te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra. Y el Concilio de Trento dice que inmediatamente después de la consagración está el verdadero cuerpo de nuestro Señor y su verdadera sangre, juntamente con su alma y divinidad, bajo la apariencia del pan y del vino. Pues es lo que estaban presenciando los niños, los videntes. Por eso les digo que esta visión está en perfecta consonancia con la fe católica sobre la Eucaristía. Continúa diciendo el concilio más adelante: es de toda verdad que lo mismo se contiene bajo una de las dos especies que bajo ambas especies. O sea, no hay diferencia. Si tenemos una sola hostia consagrada, ahí está todo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Lo mismo que si tenemos la hostia y el cáliz con la sangre de Cristo. Está todo Cristo, no hay diferencia. Por eso no es necesario comulgar bajo las dos especies. Cuando alguien recibe la hostia, incluso a veces hay que fraccionar las hostias cuando hay misas con asistencia a muchos fieles y no se calcula bien el número de hostias para consagrar, se puede fraccionar la hostia y darle a las personas solo la mitad de la hostia, pero no se les da la mitad de Cristo. En la más mínima partícula está todo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces dice aquí que se contiene lo mismo, o sea, se contiene a Cristo bajo una de las dos especies que bajo ambas especies. Porque Cristo, todo e íntegro, está bajo la especie del pan y bajo cualquier parte de la misma especie. Y todo igualmente está bajo la especie del vino y bajo las partes de ella. Así es que Jesús está todo en todo y todo en cada una de las partes de las especies del pan y del vino. Esta es la verdad que cree la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué se deriva de esta doctrina, de esta certeza, de esta verdad de que Cristo está real y verdaderamente presente en la Eucaristía? Pues de aquí se deriva el cómo debemos tratar nosotros la Eucaristía. Por eso el ángel estaba postrado ante la presencia de Cristo y enseñó a los niños a que se postraran también. El mismo decreto del Concilio de Trento habla sobre el culto y veneración que se ha de mostrar por este santísimo sacramento. Dice lo siguiente: no queda pues ninguna duda de que conforme a la costumbre recibida de siempre en la Iglesia Católica, todos los fieles de Cristo en su veneración a este santísimo sacramento deben tributarle aquel culto de latría, significa de adoración, que se debe al verdadero Dios. Solo a Dios adoramos, a la Virgen María no la adoramos. El culto de latría es el culto de adoración y solo se le da ese culto
a las tres personas de la Santísima Trinidad, que son un solo Dios verdadero. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como un solo Dios, no como tres dioses. Pero solo a Dios uno y trino adoramos. No adoramos a la Virgen María. A la Virgen María la veneramos, le damos un respeto especial. A los santos no los adoramos, mucho menos a ellos. Si no adoramos a la Virgen, menos a los santos. Los santos son venerados también, son respetados, son amados por su cercanía con Cristo, porque fueron discípulos de Cristo, porque nos enseñan con su palabra y con su ejemplo a seguir a Jesucristo. Pero no adoramos a los santos, como tampoco adoramos al Papa, no adoramos a los obispos, a los sacerdotes. Solamente adoramos a Dios. Y como en la Eucaristía está presente Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, por eso al sacramento de la Eucaristía le damos culto de adoración. Continúa diciendo el Concilio de Trento, porque no es razón para que se le deba adorar menos el hecho de que fue por Cristo Señor instituido para ser tomado como alimento. O sea, no podemos, con el pretexto de que Cristo haya querido ser nuestro alimento, adorarlo menos por esa razón. Ay, pues sí, Él quería estar dentro de nosotros, Él quiso dejarse comer por nosotros, no hay que tener tantos gestos de adoración, eso está de más. Si Cristo quiso ser cercano, si Cristo quiso estar dentro de nosotros, no tenemos que ser tan meticulosos, no tenemos que ser tan detallistas en cuanto a la adoración. Pues el Concilio de Trento dice dogmáticamente lo contrario. O sea, no es razón para que se le deba adorar menos el hecho de que fue por Cristo Señor instituido para ser tomado como alimento. O sea, aunque nos acercamos a recibir a Jesucristo en la Eucaristía como alimento, eso no nos da razón o motivo para adorarlo menos, para perderle respeto, para no darle la gloria, la adoración, la veneración que Él se merece como nuestro Dios y Señor. Sigue adelante este decreto del concilio, porque aquel mismo Dios creemos que está en Él presente, a quien al introducirle el Padre Eterno en el orbe de la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios, a quien los magos postrándose le adoraron, a quien, en fin, la Escritura atestigua que le adoraron los apóstoles en Galilea. Ante Cristo se postraron los apóstoles y Dios quiso que le adoren todos los ángeles. ¿Cómo no vamos a adorarlo nosotros? Él es nuestro Dios, Él es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Creador, es nuestro Redentor, es el que derramó su sangre por nosotros en la cruz. ¿Cómo no vamos a darle culto de adoración a Él presente en la Eucaristía? Por eso, hermanos, de la doctrina se derivan algunas prácticas que expresan esta fe de la Iglesia. Es muy importante no perder costumbres o tradiciones católicas que expresan esta fe. Son gestos externos, pero gestos que manifiestan lo que nosotros creemos. Por ejemplo, en la tradición católica siempre se había enseñado por siglos que cuando llegamos a una iglesia donde está el sagrario y junto al sagrario hay una lámpara roja, esa lámpara roja significa que el sagrario tiene el Santísimo Sacramento dentro. Se nos enseña que cuando llegamos a una iglesia debemos saludar con una genuflexión a Jesucristo presente en la Eucaristía. Genuflexión significa doblar una rodilla hasta el piso. En la tradición católica esa es la forma de saludar a Cristo presente en la Eucaristía. Y vean cómo hemos perdido totalmente esta práctica, hemos dejado de hacerlo, ya la gente ni siquiera sabe hacer una genuflexión. A veces la gente pasa, intuye que hay algo sagrado, pero no está formada la gente. Entonces hace una medio reverencia con una crucecita así muy rápida sobre su cuerpo, pero la tradición católica es hacer genuflexión. Cuando llegas a una iglesia donde está el sagrario y ahí está el Santísimo Sacramento. Y también cuando te despides, cuando sales de la iglesia, haces genuflexión. Y si estando dentro de la iglesia
vas caminando de un lado a otro y pasas enfrente al sagrario, haces genuflexión. Esa es la tradición católica. Ahora, no es una costumbre sin sentido, no son prácticas secundarias o no son prácticas opcionales, es que estos gestos expresan la fe. Y cuando tú te arrodillas, tú estás diciendo, yo creo con toda la iglesia que allí en el sagrario está presente real y verdaderamente Jesucristo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso no perdamos estas prácticas que expresan la fe. Y además, estas prácticas refuerzan nuestra fe, porque si dejamos de tener atenciones a la presencia viva de Cristo en la Eucaristía, lo que va a resultar es que vamos a ir perdiendo la fe. Si nos acostumbramos a tratar a Jesucristo en la Eucaristía como algo ordinario, vamos perdiendo la fe y terminaremos por ya no creer que la presencia de Cristo en la Eucaristía es real, es sustancial. Pensaremos que es nada más un símbolo de Cristo, pero no su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces es muy importante conservar esto, o recuperarlo, o empezar a hacerlo si no lo hemos hecho nunca, si no se nos había instruido sobre esta manera de saludar la Eucaristía. También piensen ustedes cómo la Iglesia Católica expresó esta fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía, también rodeando los sagrarios de un arte hermoso. Vean ustedes los altares de las catedrales góticas, aquí de las iglesias coloniales en México, por ejemplo, podemos ver cómo alrededor del sagrario había toda una serie de imágenes, los retablos, las pinturas, todo se trataba de que fuera bello porque se quería expresar que ahí está Cristo y que a Cristo hay que darle lo mejor. En torno al sagrario se construyeron iglesias majestuosas, porque la iglesia siempre ha querido expresar su fe en la Eucaristía. Con todo eso, la iglesia, la Madre Iglesia nos enseña que a Dios hay que darle lo mejor, que a Dios hay que adorarlo. No le damos a Dios un respeto como el que le damos a los seres humanos, ni como el que le damos a la Virgen o a los santos. A Dios le damos culto de adoración, pero ese culto de adoración se expresa también de modo visible a nosotros, a través de la arquitectura, de la escultura, de la pintura, del trabajo de la madera, el trabajo con el oro, perdón, con metales preciosos. Todo es para reconocer que Cristo está allí vivo para nosotros. Entonces no son cosas secundarias, no son costumbres de las que debemos deshacernos, no. Son cosas que debemos de conservar, porque así conservamos la fe. Si conservamos las prácticas religiosas, los gestos externos, pero sabemos por qué los hacemos. No los hacemos nada más por mera repetición, sino si conservamos esos gestos sabiendo por qué los hacemos, eso nos ayuda a conservar la fe y alimenta también nuestra fe. Más adelante dice el Concilio de Trento: cuanto más averiguada está para el varón cristiano la santidad y divinidad de este celestial sacramento, con tanta más diligencia debe evitar acercarse a recibirlo sin grande reverencia y santidad. Aquí va a hablar de cuál es la disposición que debemos tener para recibir el sacramento de la Eucaristía, para comulgar. Puesto que está más averiguada, es decir, más conocida, la verdad sobre el sacramento de la Eucaristía, así debe ser la diligencia con que nos acercamos nosotros a recibirlo, con grande reverencia y santidad. Señaladamente leyendo en el apóstol aquellas tremendas palabras: el que come y bebe indignamente, come y bebe su propio juicio, o sea, su propia condenación. Acercarnos a recibir indignamente el cuerpo de Cristo es acercarnos a recibir nuestra propia condenación, porque es faltarle el respeto a Cristo. Cristo merece venir a un corazón santo, a un corazón limpio. Y para poder purificar nuestro corazón,
Dios nos ha dejado el sacramento de la reconciliación, por el cual recibimos el perdón de nuestros pecados y así podemos recibir al Señor en un corazón limpio. Es cierto que jamás vamos a poder ser, en sentido absoluto, dignos de recibir a Cristo dentro de nosotros, porque la santidad de Dios es infinita y la santidad que nosotros podemos alcanzar en esta vida es limitada. Pero por lo menos debemos hacer nuestro mayor esfuerzo por recibirlo con la mayor santidad posible. Continúa diciendo el concilio, por lo cual, al que quiere comulgar hay que traerle a la memoria el precepto suyo, el precepto de Cristo. Más pruébese a sí mismo el hombre. Es decir, examínese a sí mismo el hombre antes de recibir el cuerpo del Señor. Ahora bien, la costumbre de la Iglesia declara ser necesaria aquella prueba por la que nadie debe acercarse a la Sagrada Eucaristía con conciencia de pecado mortal, por muy contrito que le parezca estar, sin preceder la confesión sacramental. Atención a estas palabras, les recuerdo, estas son definiciones dogmáticas. Y la Madre Iglesia nos enseña aquí la verdad que debemos de seguir, cómo debemos tratar la Eucaristía, con qué actitud y con qué disposición debemos recibir a Cristo en nuestro corazón. Es cierto que Él se quedó para ser nuestro alimento, pero ya escuchamos que ese hecho no es pretexto para darle a Él menos adoración. Al contrario, es motivación para darle un culto todavía de mayor reverencia. Entonces, dice la Iglesia que nadie debe acercarse a la Sagrada Eucaristía con conciencia de pecado mortal, por muy contrito que le parezca estar, sin preceder la confesión sacramental. Entonces, fíjense, muchas veces gente por alguna razón no se ha ido a confesar y luego va a una misa y dice, es que tengo muchos deseos de confesar, entonces voy y comulgo, al cabo después me confieso. Pero eso no es lo que enseña la Iglesia. La Iglesia dice que aunque nos parezca que estamos muy arrepentidos de nuestros pecados, no debemos acercarnos a comulgar sin antes ir a la confesión sacramental. Eso es lo que debemos hacer los católicos. Entonces, si tus ganas de comulgar son muchas, bueno, pues que sean también así de grandes las ganas de confesarte. Ve a confesarte primero. No pienses en ti mismo. No eres el centro tú, es Cristo. Tú giras alrededor de Cristo, no Cristo gira alrededor de ti. Por eso, el que tengas muchas ganas de comulgar no te da derecho a comulgar indignamente, a faltarle al respeto al Señor. Más bien, si de veras tienes ese deseo grande de recibirlo, sabes que eres indigno, porque todos somos indignos, bueno, que ese deseo de comulgar te lleve primero a confesarte. Si tuvimos la valentía de ofender a Dios con nuestros pecados, pues tengamos la valentía de ir a pedirle perdón también por el medio que nos dejó para recibir su perdón, que es el sacramento de la confesión. Y miren qué más dice también para los sacerdotes, no estamos exentos de este mandamiento. Dice así, lo cual este santo concilio decretó que perpetuamente debe guardarse aún por parte de aquellos sacerdotes a quienes incumbe celebrar por obligación, a condición de que no les falte facilidad de confesor. O sea, los sacerdotes tampoco debemos de comulgar si sabemos que estamos en estado de pecado mortal. También vale para nosotros esto. Si tenemos obligación de celebrar la misa, bueno, no debemos celebrarla en pecado mortal, a menos de que nos falte confesor. Y dice, y si por urgir la necesidad del sacerdote celebrare sin previa confesión, confiésese cuanto antes. Cuanto antes. Esto lo hace la Madre Iglesia, le da esta flexibilidad, pequeña flexibilidad al sacerdote por la obligación que tiene de celebrar misa para los fieles. Porque no por culpa del sacerdote, no porque el sacerdote esté en pecado mortal, los pobres fieles se van a quedar sin misa. Pero la Iglesia sí nos pide a los sacerdotes, primero, que hagamos el esfuerzo
de celebrar en estado de gracia, como cualquier fiel. No debemos acercarnos a lo sagrado en estado de pecado mortal. Pero, si por desgracia hemos pecado y tenemos obligación de celebrar para los fieles, entonces debemos confesarnos cuanto antes. Pues esta es la fe de la Iglesia Católica. Ahora, esta fe, van a ver ustedes que se expresa en la visión que tuvieron los niños y en el mensaje y en la oración que les da el ángel. Vamos a volver a la oración que estaba haciendo el ángel postrado en el piso ante la presencia viva de Cristo en la Eucaristía. Dice, les vuelvo a leer la oración desde el principio: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Hacemos pausa. Está ofreciendo a Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes con que Cristo mismo es ofendido, porque las ofensas a la Eucaristía son una ofensa también a la Santísima Trinidad. Es una ofensa a Dios Padre, que nos envió a su Hijo al mundo no para que lo maltratáramos. Nos lo envió al mundo para que lo adoráramos, pero nosotros lo crucificamos y ahora queremos seguir faltándole al respeto en su presencia viva en la Eucaristía. Es una ofensa al Espíritu Santo, porque por obra del Espíritu Santo se realiza la presencia de Cristo en la Eucaristía. Por el poder del Espíritu Santo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces el ángel les enseña a los niños a ofrecer el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo como reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Por eso les decía que es triste lo que se expresa aquí en esta oración. Es triste, es lamentable. Jesucristo era, pues, digamos, la intención del Padre que ofreciera su vida una sola vez en la cruz. Dios quiso que su Hijo pasara por esa pasión, que recibiera esos insultos, esas ofensas, esos ultrajes, pero no era la intención de Dios Padre que su Hijo fuera ofendido constantemente, ultrajado constantemente, mucho menos en su presencia viva en la Eucaristía. Por eso el ángel vino a enseñarnos a pedir perdón y a ofrecer reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Cristo es ofendido en la Eucaristía. Ahora, piensen ustedes, esto el ángel lo dijo en 1916, cuando todavía no se perdía tanto el respeto a la Eucaristía. En 1916 la gente no iba con celular a misa, no estaban texteando en misa, no estaban contestando llamadas en misa, no se salían del templo para hacer una llamada mientras estaban en misa. Nuestros abuelos y bisabuelos pueden darnos testimonio de cómo antes en los templos la gente no hablaba, no platicaba. La gente iba al templo a rezar. La gente tenía respeto por el templo. Cuando la gente iba a misa se vestía en una forma que expresara su fe, su amor a Cristo en la Eucaristía. Ahora vamos a la misa con ropa deportiva, parece que así de la cancha del fútbol nos pasamos a la misa. Ahora llegamos tarde a misa. No dejamos de usar nuestros dispositivos celulares, nuestros teléfonos celulares dentro de la iglesia ante la presencia viva de Cristo en la Eucaristía. Ahora muchas veces nuestros templos antes y después de la misa parecen mercados, solo se oye el murmullo de la gente que está platicando, que se está saludando, que se está poniendo de acuerdo sobre qué va a hacer después de la misa. Pasan muchas cosas que antes no pasaban. Y vuelvo a decir, pregúntenle a sus abuelos, pregúntenle a sus bisabuelos cómo era la gente en la iglesia, cómo se comportaba la gente en los templos, qué reverencia había a Jesús presente en la Eucaristía. El ángel dijo esta oración cuando esas cosas todavía no pasaban. Imagínense, hoy es mucho más necesario, desgraciadamente, tristemente, que ofrezcamos reparación
a la Santísima Trinidad por esas ofensas, por esos ultrajes, sacrilegios e indiferencias que se cometen contra la Eucaristía. Porque miren, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, o todos los que me están oyendo, seguramente no cometen sacrilegios, no quieren ultrajar a Cristo en la Eucaristía. Hay quien lo quiere hacer. Están los satánicos, que usan hostias consagradas para sus ritos, para sus misas satánicas. Esta gente que roba hostias para hacer brujerías. Yo estoy seguro que todos los que me están oyendo aquí no hacen esas cosas, ni las quieren hacer, y les repugna que haya gente que lo haga. Pero, ¿qué tal las indiferencias? Yo creo que en eso sí nos podemos examinar todos, sacerdotes incluidos. ¿Cuántas veces estamos ante la presencia viva de Cristo en la Eucaristía, ante nuestro Dios y Señor, y no le damos la adoración que se merece? Lo tratamos con indiferencia. ¿Cuántos sagrarios en nuestras iglesias están abandonados? Porque los católicos no tenemos tiempo de ir a rezar. Estamos tan ocupados en las cosas del mundo que para Dios, para nuestro Señor, para nuestro Salvador, no tenemos tiempo. ¿Y por qué se quedó Jesucristo presente en la Eucaristía? ¿Por conveniencia de Él? De ninguna manera. Porque necesite adoración de parte de nosotros, de ninguna manera. Cristo no necesita adoración. Él tiene en el cielo miríadas y miríadas de ángeles que le dan gloria, que lo adoran, que lo alaban eternamente. Pero se quedó en los sagrarios, hermanos, por ti y por mí, por nosotros, para nuestro beneficio, para estar disponible para nosotros. Pero qué tristeza que nosotros no podemos estar disponible para Dios. Qué tristeza que a veces los únicos que tienen interés en visitar las iglesias son los ladrones, porque los católicos, que supuestamente tenemos la fe, no tenemos el tiempo. Sí tenemos tiempo para ir al gimnasio todos los días, tenemos tiempo para ir a correr, para hacer deporte, para tomarnos el café, para ir a nuestras reuniones sociales, pero no tenemos tiempo para ir a adorar a Jesucristo presente en la Eucaristía, que se quedó en nuestros sagrarios por nosotros, por razón de nosotros. Entonces, tal vez nosotros no somos de los que ultrajamos y hacemos sacrilegios a la Eucaristía, pero tal vez sí hemos sido indiferentes. Y yo estoy seguro que si hacemos un buen examen de conciencia, pues aquí ninguno sale libre o bien librado. Siempre nos va a faltar mayor respeto, mayor amor y reverencia a Jesucristo en la Eucaristía. Por eso es necesario pedirle perdón a Dios por esas faltas que hemos cometido, por nuestra falta de amor. Hola de nuevo a todos, les pido una disculpa porque tuve un incidente imprevisto. Resulta que mi celular se saturó de espacio y el video que están viendo no alcanzó a grabarse completo en mi celular. Por eso tengo que volver a grabar los últimos minutos de la meditación que estoy haciendo sobre la tercera aparición del ángel a los niños de Fátima. Estábamos hablando de que la oración que hace el ángel enseña que hay que pedir reparación. Se ofrece el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo a la Santísima Trinidad en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y decíamos que la gran mayoría de nosotros los católicos pues no queremos ultrajar al Señor ni hacer sacrilegios, pero que sí podemos caer en la indiferencia. De hecho, creo que muchos somos culpables en cierto grado de indiferencia ante Jesús presente en la Eucaristía. Pero también es posible que sin tener una total intención de cometer sacrilegio, lo hagamos de todos modos por falta de formación o por falta de cuidado. Por ejemplo, cuando no examinamos bien nuestra conciencia antes de comulgar. Ya hablamos de eso en este mismo video, de cómo es importante, fundamental, para que la comunión sea de provecho para nosotros y para que sea agradable a Jesucristo, a quien recibimos, ofrecerle un corazón puro, un corazón limpio. Si no cuidamos el estado de gracia antes de comulgar, si no nos aseguramos de ofrecerle al Señor un corazón limpio, pues podemos cometer sacrilegio. También pudiéramos cometer otros pequeños ultrajes hacia el cuerpo de Cristo,
cuando no lo tratamos con la debida reverencia, cuando no guardamos el respeto que se merece Él en el sagrario, no respetamos el silencio que debe haber en el templo, cuando pasamos por enfrente del sagrario sin tomar conciencia de que allí está Él, sin hacer ningún gesto de adoración ante su presencia viva, cuando no lo tratamos con el debido respeto que se merece una vez que está en nuestro corazón, puede ser que comulguemos, regresemos a nuestra banca y comencemos a pensar en un montón de cosas, menos en que Él está dentro de nosotros, que ha venido para habitar en nuestro corazón. Son pequeños ultrajes que Él puede recibir. Por eso nosotros los cristianos, por amor a Jesucristo, debemos hacer el máximo esfuerzo para ofrecerle a Él el culto que se merece, el máximo esfuerzo para darle gloria, para agradecerle tan grande regalo que nos da al venir a residir en nosotros, a morar en nuestro corazón. Continúa diciendo la oración del ángel: y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Aquí el ángel vuelve a mencionar la segunda intención que va a repetir también la Virgen María, por la cual debemos hacer oración y penitencia, es la conversión de los pecadores. La primera es ofrecer a Dios reparación por los pecados, y la segunda, pedir por la conversión de los pecadores. Pero específicamente, aquí se pide la conversión de los pecadores por los méritos infinitos del Santísimo Corazón de Jesucristo y del Corazón Inmaculado de María. Y vemos cómo, nuevamente, en las apariciones y mensaje de Fátima, se une el corazón de María al corazón de Jesús. A María se le trata aquí como corredentora. Es interesante que el ángel no enseña a los niños a pedir la conversión de los pecadores nada más por los méritos infinitos del Santísimo Corazón de Cristo, sino que añade y del corazón inmaculado de María, porque es la intención de Dios que nosotros conozcamos que el corazón de María está unido íntimamente a la obra de la encarnación y a la obra de la redención. A María se le ha dado el distribuir las gracias infinitas que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz. Por eso también el ángel nos enseña a pedir la conversión de los pecadores, haciendo alusión a los méritos del corazón inmaculado de María, unido a los méritos infinitos del Santísimo Corazón de Jesús. Entonces, si queremos alcanzar nuestra conversión, porque vuelvo a decir que somos el primer pecador por quien debemos pedir, o la conversión de otras personas, podemos invocar los méritos infinitos del Santísimo Corazón de Jesucristo y los méritos del Corazón Inmaculado de María, porque ambos corazones padecieron el día del santo sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y podemos invocar los méritos del corazón de María también para ganar nuestra conversión y la de los pecadores. Continúa diciendo Lucía en sus memorias: una vez que el ángel terminó esta oración, se levantó, tomó en la mano el cáliz y la hostia, y dice Lucía: me dio la hostia a mí, y lo que contenía el cáliz, es decir, la sangre del Señor, lo dio a beber a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo tiempo, atención a las palabras del ángel: tomen y beban el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparen sus crímenes y consuelen a su Dios. Nuevamente aquí el ángel hace alusión a la necesidad que tenemos de ofrecer reparación, porque Jesucristo es horriblemente ultrajado por los hombres ingratos, en su presencia vive en la Eucaristía. Y recordemos, hermanos, esto sucedió en 1916, cuando todavía había mucho más respeto a los templos y a la presencia de Cristo en el sagrario que el respeto que tenemos ahora.
Y dice el ángel que Jesucristo es horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. El ingrato es el que no agradece, el que no valora lo que se le da. Somos ingratos nosotros cuando no sabemos agradecer el don tan maravilloso y tan grande que Dios nos da al dejarnos a su Hijo bajo las especies del pan y del vino, al dejarnos su presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Somos ingratos cuando no reconocemos esa presencia, cuando no le damos a Jesucristo en la Eucaristía el culto de adoración que Él se merece, cuando lo recibimos indignamente en nuestro corazón, cuando no nos preparamos con una buena confesión para comulgar, cuando no tenemos el cuidado de estar en estado de gracia para recibir el cuerpo del Señor en la Sagrada Comunión, cuando no tomamos en cuenta su presencia en el sagrario cuando estamos en el templo y preferimos arreglar nuestros asuntos, hablar con la gente de aquí de la tierra antes que hablar con el Señor, el dueño de la casa donde estamos, antes de darle gloria y alabanza a Él. Somos ingratos cuando somos indiferentes ante su presencia, cuando no queremos usar nada de nuestro tiempo para ir a darle una visita al Santísimo, para ir a darle gloria y honor, para agradecerle, para pedirle perdón por nuestros pecados. En fin, somos ingratos cuando no tomamos conciencia del gran don que se nos da en la Eucaristía y cuando no hacemos gestos concretos para mostrar nuestro agradecimiento a Dios por ese gran milagro de amor. Dice el ángel, reparen sus crímenes y consuelen a su Dios. Reparar los crímenes, es decir, el ángel nos pide conversión. Y recuerden que el ángel es un enviado, es un mensajero, pero es un mensajero de Dios. Reparen sus crímenes, es un llamado a la conversión. Y la Virgen María en sus apariciones hará un llamado todavía más insistente a la conversión, a dejar atrás nuestra vida de pecado para comenzar una vida nueva, una vida en la que ya no ofendamos a Dios. Si antes vivimos en la desobediencia, ahora se nos llama a vivir en la obediencia a Dios. Y luego dice el ángel, consuelen a su Dios. Este es otro mensaje central de las apariciones de Fátima. Tenemos que consolar a Dios. Concretamente consolamos el Sagrado Corazón de Jesús, al cual lastimamos con nuestros pecados. Ese corazón nos pide consuelo. Ya lo había pedido Jesucristo en sus apariciones a Santa Margarita María Alacoque. Había pedido consuelo. Él ya había enseñado su corazón, lo había mostrado y había mostrado que su corazón está sangrando de dolor, está coronado de espinas, está ardiendo con el fuego del amor divino por nosotros los pecadores, pero es un corazón que ama, sin embargo, no es correspondido en su amor, no recibe el amor que debiera recibir de los hombres. Y en aquellas apariciones el Señor había pedido consuelo para su corazón, pues ahora el ángel nos vuelve a pedir lo mismo, dice, consuelen a su Dios. Y cuenta Lucía que muy especialmente Francisco tomó en serio esta misión de consolar el corazón de Jesús. Y para él fue muy importante esta petición del ángel y luego la petición de la Virgen María. Fue algo que lo marcó el resto de su corta vida. Él quería ofrecer sufrimientos, dolores, sacrificios para consolar a Dios. Incluso quería irse al cielo para poder consolarlo allá en el cielo también. Pues nosotros reparemos nuestros crímenes y consolemos a nuestro Dios. Ofrezcámosle al Sagrado Corazón de Jesús actos de amor, de adoración, de reverencia, para darle consuelo, para darle gozo por todas las veces en que le hemos causado dolor con nuestros pecados. Continúa diciendo Lucía, de nuevo se postró en tierra y repitió con nosotros 3 veces la misma oración, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, etc. Y desapareció. Muy bien, hermanos, pues esta es la tercera aparición del ángel a los niños de Fátima. Hemos hablado aquí de los hechos y de las palabras de esa aparición. Ojalá que nos quede después de esta meditación
a todos el deseo de rendirle a Jesús presente en la Eucaristía todo el honor que se merece. Ojalá que el fruto de esta meditación sea que todos nosotros, habiendo reflexionado a mayor profundidad en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que nos propongamos darle el culto de adoración que se merece, que nos propongamos de hoy en adelante, siempre que tengamos la presencia viva de Cristo en la Eucaristía frente a nosotros, lo saludemos con una genuflexión. Nos despidamos de Él también con una genuflexión, que cuando pasemos enfrente del sagrario, hagamos genuflexión. Ya les expliqué por qué son importantes estos gestos externos, porque no son gestos vacíos, porque expresan la fe de la Iglesia, expresan lo que creemos los católicos, que Cristo está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Ojalá que nos quede como fruto de esta meditación el firme compromiso de nunca más faltar al respeto a Cristo en la misa, de ir a la iglesia a adorar a Dios, de no volver a platicar en los templos, de no volver jamás a usar el celular cuando estamos en la misa, ni dentro del templo, ni a responder mensajes, ni responder las llamadas, ni salir del templo para hacer una llamada o responder una llamada. Ojalá que el fruto de esta meditación sea nuestro propósito de que cuando vamos a la Sagrada Eucaristía, a la Santa Misa, o cuando vamos a hacer una visita al Santísimo, lo hagamos con todo el corazón y con todo el esfuerzo por darle a Dios ese tiempo y a nadie más. Que nos propongamos de aquí en adelante prepararnos todavía mejor para recibir la Sagrada Comunión, que nunca vayamos a recibir la comunión sin antes habernos confesado, si es que hemos cometido algún pecado mortal, algún pecado grave, que examinemos nuestra conciencia primero antes de recibir el cuerpo de Cristo, que cuando lo recibamos volvamos a nuestros lugares para adorarlo, que hagamos un mayor esfuerzo por no estar distraídos en la misa, por llegar a tiempo, por mostrar también con nuestro modo de vestir, con nuestra puntualidad, con nuestra postura física en el templo, que con todos estos gestos externos podamos expresar nuestra adoración, el amor que le tenemos a Jesucristo, que lo adoremos sí en espíritu y en verdad, pero que lo adoremos también con nuestro cuerpo y que no veamos nunca más la iglesia como un lugar X, como cualquier otro, en donde también me puedo encontrar a Dios. Porque la gente a veces así dice, yo no tengo que ir a la iglesia para encontrar a Dios. Yo le rezo en mi casa y Dios está en mi casa y me escucha allí. O yo le rezo porque me voy de día de campo y ahí en el bosque yo le hablo a Dios y Dios me escucha. Sí nos escucha, pero no es lo mismo estar donde está su presencia real, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Qué sentido tendría que Jesucristo se hubiera quedado en la Eucaristía por nosotros si a fin de cuentas da lo mismo rezar en la iglesia que rezar en el bosque? No tendría ningún sentido la presencia de Cristo en la Eucaristía. Así es que, pues creo yo que este mensaje que hemos escuchado en la tercera aparición del ángel a los niños de Fátima es un mensaje muy actual, una gran lección sobre la Eucaristía para todos nosotros en este tiempo que estamos viviendo, y creo yo también que si ponemos atención a este mensaje nos va a ayudar mucho para conservar nuestra fe católica, porque es un dogma central del cristianismo la presencia viva de Cristo en la Eucaristía, y que la Santa Misa es la actualización del santo sacrificio de Cristo, que tiene 4 fines: adoración, dar gracias, pedir perdón y pedir por nuestras necesidades. Todo esto pongámoslo en práctica para que nuestra fe se haga más fuerte, para que podamos conservar nuestra fe católica como lo han hecho todos los católicos del pasado. Soy el Padre Juan Razo García y les recuerdo que para alcanzar la vida eterna es necesario conservar la fe católica hasta el final.
y que la fe se conserva conociéndola y poniéndola en práctica. Conserven su fe. Que Dios los bendiga.